psicólogo Mariano Rastro. ¿Cómo Buen día. están? Buen día, ¿todo bien? ¿Todo bien? ¿Vos? Bien, todo bien. Bueno, me alegro. ¿Qué ¿Arrancó? trajimos? Sí, señor, por favor. ¿De qué voy a hablar? Bueno, fui a ver al cine la última película de Almodóvar, no sé si la vieron, Amarga Navidad se llama. No voy a contar mucho porque la verdad es que está todavía en cartelera, o sea, está en el cine y la verdad vale la pena verla y vale la pena verla sin tener demasiada información, o sea, sin conocer demasiado sobre de lo que se trata. Y nada, me quedé pensando un poco en alguna de las cosas que plantea la película y que me parecen como interesantes. Hay como cierta tensión en varias cuestiones, pero principalmente en una que tiene que ver con cuando nosotros tomamos historias, ¿sí?, de otras personas, cuando tomamos historias de terceros que no nos pertenecen, ¿sí?, y las incorporamos como si fuesen nuestras o hacemos, nos tomamos como cierta licencia para apropiarnos de esa historia, ¿sí? En el arte parece como que tenemos que pedir como cierta autorización, cierto permiso, algo de esto plantea la película. No sé, pensá para que se entienda, en situaciones concretas de, no sé, Cris Morena le ganó un juicio a Guido Kafka porque hizo una serie donde, claro, no es que se había inspirado en una serie de ella donde había como cuestiones temporales parecidas, sino que había hecho una especie de plagio, ¿no? Y se había copiado, bueno, se lo terminó ganando. A lo que voy, en el arte hay como cierto consenso donde uno tiene que pedir permiso para apropiarse de esa historia. Si ustedes fuesen escritores y quieren hablar sobre, no sé, sobre mi vida, y bueno, me van a tener que pedir autorización. Respetar las ideas. Total, sí, y respetar como la intimidad de esa persona. En el arte hay algo de eso, la película lo plantea, pero lo que pensaba era, che, bueno, eso no nos pasa muchas veces en los vínculos, en las relaciones que tenemos con nuestros amigos, con nuestros allegados, donde de repente me ha pasado de contar algo súper importante por lo que estás atravesando y que la otra persona te dé una devolución o que directamente te diga exactamente qué es lo que te pasa, ¿sí?, qué es lo que deberías hacer, qué es lo que vos necesitás. Y muchas veces te dice y te larga todo esto como una especie de sentencia sin que vos hayas dado el ok o sin que esa otra persona te haya pedido autorización. Pero no solo que no te escucha, sino que además te da una sentencia, te tira una Claro. sentencia. Pero vos abrís la puerta cuando contás. Vos abrís la puerta cuando contás. Bueno, pero si se trata de un vínculo bastante importante y medio sagrado, Y bueno, el otro puede opinar. el otro puede opinar. Pero no habría que pedir ahí un poco el debate que quería traer. Yo creo que en amigos íntimos no. En amigos íntimos no. Ahora, si vos me contás algo y yo me pongo a opinar que somos conocidos, Lo que pasa que... puede molestarte o no. O sea, es cierto lo que decís, pero pienso puntualmente en esas situaciones cuando el otro te explica exactamente lo que te está pasando. Generalmente te molesta porque el otro da en la tecla. A veces da en la tecla, pero a veces también termina siendo como un poco violento porque no te da mucho lugar a que vos puedas como nada, como a decir, che, no, en realidad no es exactamente esto lo que me está pasando, me pasa otra cosa diferente. ¿Qué me estás contando entonces? Pienso cuando la persona, entiendo el punto, pienso cuando la persona te da como una devolución que es una especie de interpretación salvaje de lo que te ocurra. Pienso eso, tal vez no en el ida y vuelta más cotidiano cuando uno le plantea algo a un ser querido, un amigo, un familiar, lo que sea, sino cuando la otra persona, ¿sí?, de nuevo, te hace una interpretación acabada y sin ningún tipo de posibilidad a nada más de lo que a vos te ocurre, ¿no? Y eso te deja como Lo que muy pasa frisado. es que el ser humano es un experto en resolver problemas ajenos, Claro. que te van derivando de los propios y que además lo ve un poquito más claro que el que está inmerso en el quilombo. Sí, sí, sí. Bueno, Y peor también el que cuando vos contás algo, te sale a contar que a él le pasa peor que a vos. sí, sí, te redobla la apuesta. Sí. Esa cosa medio victimista Sí, de... sí. Vos tuviste Claro, vos pero tuviste yo una tragedia, pero no sabés lo que me pasó a mí. Y yo, Che, algo de esto pasa en la terapia y pienso como en el rol del terapeuta. También cuando hace una intervención y cuando le explica al paciente, que es como uno de los errores justamente que uno como terapeuta, como psiquiatra, tiene que estar como muy atento a no cometer justamente. Cuando uno hace una interpretación salvaje y cuando uno le explica a la otra persona, hace una interpretación cuando la otra persona no estaba preparada todavía para recibirla o cuando no es el momento indicado para que esa intervención justamente sea bien recibida, ¿sí? No pero sea eso lo violenta. lográs después de unas cuantas entrevistas. Total, El poder decir acá me puedo meter. Exactamente. Yo pensaba en esto, che, ¿cuándo aparece la pregunta al respecto de ¿estoy autorizado para dar ahora una devolución? ¿Estoy autorizado? ¿He pedido permiso para poder... Nada, en los vínculos cotidianos, con amigos, un poco lo que planteaba antes, che, ¿le hacemos la pregunta a la otra persona
antes de jugárnosla y de hacer esa interpretación. Che, ¿querés que yo te diga lo que pienso? ¿Estás dispuesto a escuchar o querés que yo te dé una devolución? Digo, ¿por qué no hacemos esa pregunta? Que muchas veces los terapeutas nos la hacemos todo el tiempo al respecto del tiempo del timing que tenemos que manejar en la sesión con nuestro trabajo. Y también ¿sí? hay que ver el que cuenta si realmente está buscando que vos le des esa devolución. Ni siquiera necesitas el permiso. Porque viste que te vienen a tirar el balde Es cierto. como para que el otro reciba. Sí, a veces la Y persona... si vos no decís nada, es como que a vos no te importa lo que le está pasando. Es cierto. Sí, a veces la persona que está sufriendo solamente necesita un espacio donde algo de ese sufrimiento pueda ser escuchado Claro. y nada más. Y la astucia de uno como terapeuta o la astucia de uno como amigo, como familiar es prestar oído Nada a que eso, más. a que eso Listo. ocurra. Che, me está Claro. contando de su sufrimiento y necesita este espacio y me está convocando a mí para que yo sea testigo y oyente, ¿sí? Y que lo pueda acompañar incluso sin decir mucho. Que no se repita con el mismo muchas veces. Porque ya hay es que mandarlo a agotador. terapia. Claro. Ya hay que mandarlo a terapia, no me Claro. jodas más. Che, la película también, estoy hablando de Amarga Navidad de Almodóvar, que es muy buena realmente. La película también plantea otra cosa que también lo veo mucho en consulta. Muchas veces llega un paciente o un familiar de un paciente y te dice todo lo que le pasa a esa persona. Tiene una narrativa armada al respecto de los motivos por los cuales esa persona está sufriendo. ¿sí? Que él cree. Total, arman una historia que le ayude un poco, la historia ayuda un poco a entender la complejidad de la situación y el por qué la persona está sufriendo y el por qué la persona se encuentra muchas veces en esa encrucijada problemática, ¿sí? Entonces, de nuevo, tanto el paciente como la familia llegan y te dicen, che, lo que pasa es esto o el problema es aquello, ¿sí? Vienen y te plantean eso. Tienen una historia armada, ¿sí? No se hacen otra pregunta, no pueden explicarlo de otra manera y a vos te lo transmiten. Y un poco lo que plantea la película es que muchas veces uno compra, como terapeuta, pero uno compra también en la vida, compra en el buen sentido, esa historia y a lo largo del desarrollo, ¿sí? Uno se da cuenta que en realidad la historia principal no era esa, Claro. ¿sí? Que esa era La mirada del otro. la mirada del otro y lo que el otro podía construir para poder explicar la complejidad de su existencia, ¿sí? Tanto el paciente como la familia. Esto pasa todo el tiempo en terapia y esto pasa sobre todo en consumos problemáticos. Las personas llegan y te explican y te dicen, la persona consume tal o cual sustancia, tiene un problema con las compras, tiene un problema con las pantallas, con el Netflix, con lo que sea, porque tal o cual cosa, o por aquello o esto otro, ¿sí? Tanto el paciente como la familia. Y uno a lo largo de las consultas va viendo de que en realidad eso no deja de ser cierto. No es que no hay un problema ahí. Efectivamente había un problema ahí, pero eso no Pero era lo con un principal. trasfondo. Eso no era lo principal, tal cual. Eso era lo que se podía nombrar. Pero había todo un montón de otro mundo que no se podía nombrar y que también era súper importante. La película esto lo plantea de forma muy fantástica, porque uno va comprando que la escena principal o que el desarrollo principal de esa narrativa de la película es tal y en realidad termina siendo otro que nada que ver. Es realmente fantástico y de nuevo me ayudó mucho para entender esto, cómo muchas veces los pacientes llegan, cómo muchas veces las familias llegan y te dicen, el problema es esto, mi hijo tiene un problema con el celular, no deja de usar el celular 24/7 y a lo largo de las sesiones, a lo largo de las semanas, sí, le dedicamos al celular horas, millones de horas, y de repente empieza a aparecer otra cosa, no sé, un problema con su grupo de pertenencia, bullying, otro tipo de sufrimiento, traumas familiares que empiezan a emerger y que de nuevo no estaban en el centro de la escena, Claro, no estaban en el primer plano, Ni registrado. pero claro. eran terriblemente importantes, ¿sí? Supremos, ¿se entiende? Bueno, algo de esto pasa en la película, se la súper recomiendo. ¿Qué? Muy Decime, bien. negra. No. No, yo no. Ah, perdón, sigan. a vos, Ceci, No no. queremos cortar. No, mucho más. Simplemente eso. Pensaba en eso de que, de nuevo, de que cuando las personas llegan a pedir ayuda, tienen esa historia armada. Tienen una historia armada que te permite explicar lo que les está pasando, tanto a los pacientes como a la familia. Y muchas veces te dicen, lo que me pasa es esto, el problema es aquello. Pero de nuevo, muchas veces el malestar que se nombra termina ocupando todo el espacio y hay algo que no termina de ser nombrado, ¿sí? Que de nuevo se tiene que canalizar o que encuentra alguna otra vía de escape. En una botella, en un celular, en una apuesta, en un consumo, en lo que sea, ¿sí? Lo que no se nombra termina encontrando un cauce determinado, ¿sí? Y por eso las adicciones.
por eso las adicciones, total, porque cuando encuentran este cauce secundario, porque uno no puede nombrar eso que está ahí, Claro, para. uno encuentra un cauce que por lo general no te termina de pedir como explicaciones, no te corrige, no te interpreta, ¿sí? Es un lugar bastante cómodo, si se quiere, porque además te permite habitar eso que no deja o que no puede ser habitado de otra manera, o que no puede ser nombrado de otra manera. Y a veces entender este punto, de nuevo, no quiero que suene a justificación, es descriptivo, y poder entenderlo muchas veces termina siendo el paso primero para poder cambiarlo, ¿sí? El paso primero para poder hacer un movimiento diferente y real. Bueno, Bueno, Mariano, chicuelas, gracias.